orquesta típica se llegó a esa definición tan nuestra, digamos, una definición argentina, digamos. Yo diría que su conformación, finalmente, después de tríos, cuartetos, de grupos más chicos, más o menos se cristaliza ahí hacia la segunda década del siglo XX, así 1920, digamos, o antes, unos años antes. Su conformación era 3 o 4 bandoneones, 3 o 4 violines, contrabajo y piano. Eso se llamaría la orquesta típica que, como todo, tiene sus antecedentes para llegar a eso. Las primeras orquestas típicas eran cuartetos. La más famosa del primer periodo fue la de Juan Maglio, llamado Pacho. Luego el liderazgo de las orquestas lo ha de tomar Roberto Firpo con su agrupación, en la que incluyó en forma definitiva el piano, consolidado desde entonces como elemento básico. Firpo, compositor de Alma de Bohemio, fue el creador de una suerte de impresionismo tanguero, con efectos muy originales expresados por los instrumentos. En la última etapa de su dilatada trayectoria, formó un cuarteto retornando al viejo repertorio y a la marcación rítmica de la Guardia Vieja. Tuvo una importante labor dirigiendo su orquesta, melodiosa y sentimental, modelo de calidad y evolución. Estilo romántico, un evolucionista de nuestro tango, un erudito en la música, artista indiscutible en su composición, en su dirección, en su pianística. Ha sido excepcional para mí, ha sido un ser superior, un ser elegido por el Supremo. Parece que es una de las obras más célebres, más importantes. Siento una emoción interior que es indescriptible, no la podría manifestar. Es una cosa utópica, algo que habría, una entelequia que no se podría definir. Para mí es una de las obras, toda la obra de Firpo es hermosa, ¿no? Pero una de las más célebres y más que me conmueve fue esa Alma de Bohemia. Llegaría poco después a la fama Francisco Canaro, que combinaría un ritmo que sería favorito de los bailarines con un enorme repertorio expresado en una forma clara y directa, destacándose la justeza y calidad de sus músicos. Hombre de origen humilde, supo llegar a los máximos niveles de la popularidad. Fue difusor del tango en todas las formas de la época. Canaro actuó en Francia, Estados Unidos y Japón, además de sus habituales presentaciones en Uruguay, Brasil y Chile. Llegó también a actuar en televisión. Acompañó con su orquesta a las grandes figuras del cancionero. Fue fundador de Sadaic. Llegó a grabar más de 3.700 versiones para el disco y compuso tangos tan celebrados como Sentimiento Gaucho, Madre Selva o Tiempos Viejos. Basta escuchar un disco, Canaro es la columna vertebral del tango en todo caso, ¿no? Qué frase más remanida, ¿no? Pero es una persona importantísima en lo que se refiere musical, lo que ha creado como autor, como compositor, digo. Su orquesta ha tenido siempre grandes elementos, grandes éxitos, las compañías teatrales que dirigía él, todas esas compañías musicales que hacía él, un éxito bárbaro, ¿no? No, un fenómeno. Esa gente así todavía no está reconocida por el pueblo, ¿eh?
orgulloso de todo esto, que creó todo esto, y llevó esto y creó Saraí, fue un hombre que se llamó Francisco Canaro. Ese fue. Él empezó con la orquesta, hizo la orquesta sinfónica, todo. Yo estaba con Miguel Caló en esa época. Entonces un bandoneonista de Canaro, que se llamaba Minoto, sabía él de que se disolvía la orquesta de Caló. Ahí fue cuando formaron una orquesta moderna, Franchín, todos los muchachos formaron una orquesta. Entonces yo estaba con un problema muy serio en ese momento, que me tocaba la conscripción. Y Minoto sabía, entonces me dice, mira, en la orquesta falta un bandoneonista, si venís te hago salvar la conscripción. Canaro te va a salvar la conscripción. En una época que nosotros trabajábamos, había tanto trabajo y había pocos músicos y teníamos 3 o 4 orquestas para hacer por mes. Y me iba de casa a las 10 de la mañana y volvía a las 5 o 6 de la mañana, y a veces ni volvía, ¿no? Y no había tiempo para volver. Sin el piano no habría orquesta típica para mí, porque el piano es conductor y el conductor tiene formas de tocar el piano que, digamos, artísticamente con el pianista se sabe qué orquesta está tocando, ¿no? O qué época, por ejemplo, Troilo con Goni es muy distinto a Troilo con Berlingeri, es otra cosa, y con Troilo a cada pianista que pasó a través del tiempo, ¿no? Entonces cada uno, por ejemplo, Di Sarli es una eminencia, como tanguero para mí el mayor, ¿no es cierto? Pugliese, otro. Y después cada uno de los pianistas le daba la forma a la orquesta, ¿no? La forma, por ejemplo, de Fresedo la de un gran pianista que se llamó Emilio Barbato. Otro de los grandes de antaño que proyectó su actuación hasta la época contemporánea ha sido Osvaldo Fresedo. Su orquesta tuvo un sello distintivo, característico. Un tango muy melódico, pero con un fuerte acento milonguero. Osvaldo Fresedo comenzó tocando el bandoneón con orquestas como la de Canaro. Inició su labor como director en 1922, hasta su muerte ocurrida en 1984. Fue el prototipo del tango elegante, bien bailable, especial para los salones. Supo estar siempre a tono con su época. Así, al llegar la década del 40, su orquesta estaba renovada a la moda de entonces. Fue Fresedo en 1945 quien por primera vez grabó una obra de Astor Piazzolla, continuando luego con varios más. La orquesta de Fresedo se caracterizó por lograr un sonido muy especial, con la inclusión de instrumentos que no eran los más usuales en la orquesta típica, como el arpa, la batería y el vibrafón, logrando una especial dulzura en sus interpretaciones. Bueno, el bandoneón es la esencia del tango, ¿no? A mí me parece que, usted fíjese, por ejemplo, orquestas que de cuerda, con piano, y bajo incluso, ¿no? Y no tiene bandoneón, parece que no fuera tango. Está muy inmerso el tango, el bandoneón con el tango, ¿no? Muy consustanciado ese sonido, ¿no? Así que fíjese que aunque sea el mínimo, aunque sea ponen un bandoneón, Acá han venido cantantes con orquestas grandes y ellos, sin embargo, pusieron un bandoneón, como si fuera el representante absoluto, ¿no? El bandoneón es el instrumento clásico de la típica. Si falta el bandoneón no es típica. ¿Me entiende?
El bandoneón es el instrumento ideal para el tango. Es el arrabal del tango. Generalmente los estilos toman forma desde la mano izquierda. A veces se usa hasta la palma, pero no se toca solamente con los dedos. Cuando uno tiene que hacer... Ese es un tipo de milonga, que por ejemplo la usa Di Sarli, que hace... ¿Ves? Ese es el tipo de milonga. Y después hace lo que se llama los adornos. Ese es el tipo de... Bueno, eso es un ejemplo de cómo el bailarín se agarra muy bien del suelo, porque al tener esto... Ese fue un ejemplo. Otro ejemplo, por ejemplo, es la fórmula que empleaba Goni con Troilo. Ligaba la mano izquierda. Entonces, era ligar un... Yo te lo hice lento, pero Goni hacía... Entonces la orquesta tenía otra sensación rítmica, tenía otra base que le sustentaba el pianista. Otra era la de D'Arienzo, por ejemplo, que D'Arienzo marcaba con octavas, la mano izquierda, mejor dicho, Salamanca, Apolito, y marcaban así... Era un poco más... staccato, el staccato es golpear así, la fórmula, e inclusive cuando cantaba él hacía... Todo ese tipo daba a la orquesta un tipo de precisión para que los bandoneonistas pudieran tocar a la manera del pianista, ¿no es cierto?, que sustentaba la orquesta. El pianista era conductor. Eso a través de casi todas las orquestas. Así que con esos ejemplos pequeños uno se puede dar una idea del manejo del pianista. Otra figura de gran peso fue Julio De Caro, gran renovador del tango. Su conjunto tomó un vuelo creativo que es uno de los más importantes movimientos en la renovación tanguera. Lo que años después se llamaría Escuela de Cariana. Un estilo muy emotivo, profundo, sentimental y vigoroso. Julio De Caro tuvo colaboradores excepcionales como su hermano Francisco en el piano y bandoneonistas como Pedro Mafia y Pedro Laurens. De Caro se retiró de la actividad en 1954. De Caro era una orquesta ya de avanzada en aquella época. Inclusive había hecho una orquesta gigante en Radio El Mundo en el año 39, entre el 39 y el 40, una orquesta gigante, con arreglos de Julio Perceval, que fue un gran músico de aquella época también. A partir de 1937, Juan D'Arienzo fue la sensación musical. Su orquesta traía una fuerte y acelerada marcación rítmica, sumada al tratamiento enérgico y original del piano, con un permanente rol protagónico. La irrupción de D'Arienzo, a quien se llamó el Rey del Compás, arrastró a todas las orquestas a variar su estilo. Desde su aparición exitosa y por varios años, se aceleró el ritmo del tango y muchos pianistas asimilaron la influencia del estilo de moda. D'Arienzo fue
llamámosle acá que fue una cosa como los Beatles, ¿no? Una cosa de loco, ¿no? Lo que hizo D'Arienzo no se vio nunca, jamás. Diríamos que levantó el tango, mire, fenómeno, un fenómeno. Nosotros tocamos en un baile, por ejemplo, y no oíamos lo que estábamos tocando, no oíamos la orquesta de los gritos y la gente, hacía una cosa así, ¿no? Es una cosa muy, muy emocionante estar con un tipo que guste tanto, ¿no? Primeramente es una cosa muy bailable y muy, ¿cómo podría decir? Muy sencilla, ¿no? Pero en esa sencillez yo le digo que está la dificultad, ¿no? Porque muchos músicos creemos, bueno, yo no tanto, ¿no? Porque ya estoy inmerso en eso, ¿no? Pero qué fácil tocar en la orquesta de Say. No es fácil, no es fácil. Todos los colores que tiene su orquesta son difíciles de producir, ¿eh? El piano, sobre todo, tiene muchas dificultades, ¿no? Así que, bueno, me gusta y me gustó y me sigue gustando y lo practico. Sigo trabajando con el estilo del maestro D'Arienzo. Aníbal Troilo fue uno de los máximos exponentes de la década del 40. La síntesis de todo lo bueno hecho hasta entonces, sumando su especial personalidad. Gran bandoneonista y compositor, una de las figuras más queridas, Troilo fue ejemplo para los intérpretes que habrían de venir. Su orquesta fue una generosa escuela de tango, renovado pero sin perder su esencia. Yo vengo a Buenos Aires en el 54 y hago una serie de un peregrinaje de lo más común, casi todos los músicos de una orquesta, a otro, un cantor, a otro. Finalmente, en una oportunidad, ya en el 63, 1963, se va un bandoneonista de la orquesta y Ernesto Baffa, que era un bandoneonista que estaba en la orquesta, me presenta a Pichuco. Y ahí empiezo en marzo de 1963 a trabajar en la orquesta de Pichuco y estoy durante 12 años. Como le decía hace un momento, antes los músicos se jubilaban, estaban toda la vida en una orquesta. Y bueno, yo estuve hasta que murió el maestro. La década del 40 tuvo muchas orquestas, tantas y tan buenas que sería imposible nombrar a todas. Entre ellas hubo 3 pianistas que venían trabajando desde años anteriores y que lograron un gran reconocimiento en la década del 40. Ángel D'Agostino, Carlos Di Sarli, uno de los máximos maestros del tango, y Osvaldo Pugliese, renovando las propuestas de Julio De Caro con una magnífica orquesta y evolucionando hasta definir una de las formas más seductoras del tango, que hoy continúa su hija Beba. En las milongas, cuando se baila Pugliese, es toda una concentración. Es diferente bailar con otros estilos. Con Troilo y Pugliese y Di Sarli, siempre sigue siendo la delantera, no hay nada que hacer. Nos impulsa a tomar y a pensar y que la orquesta nos lleva. Todo ese lenguaje musical que tienen, rítmico, nos lleva a dibujar, a dibujar. Y así era antes. Tenía condiciones naturales, mi abuelo un día le compró el piano, el Foster alemán, y dice mi papá, dice, ¿y esto qué? Dice, es un piano porque acá violinista hay mucho, dijo mi abuelo. Entonces le compró el piano y ahí comenzó a estudiar seriamente, le gustaba muchísimo. Trabajaba en el Café La Chancha, tocaba el piano con Polet, el francesito Polet,
y aparte cambiaba los temas en la pizarra, ¿no? Y ahí fue donde, en el ABC, fue también donde tocó el tango Recuerdo, y fue Pedro Laurens, y le dijo, ¿quién es este tango? Y le dijo, mío. ¿Y cómo se llama? Y qué sé yo, dice, no sé cómo se llama. Y así empezó, tocó con Pedro Laurens, 2 veces con Mafia, después se juntaron los cráneos como Bobby, Troy, los Iría Ortiz, él, no hay ninguna grabación, no hay nada de eso, ¿no? Realmente es una pena, los registros no existen, no los convocaron tampoco para grabar, evidentemente. Todos pibes talentosos, y que la época ayudaba en ese momento también. La yumba es el ritmo de él, es el estilo. Cuando yo conocía los temas, cuando mi papá ya lo empezaba a gestar silbando. Entonces empezaba, sea de él o de otro, ¿no? Y me llamaba enseguida a mí. Escribía 4 o 5 compases, decía, ve, empezaba a chiflar donde estaba el piano. Me llamaba, a ver, toca esta partecita de acá, ¿te gusta esto? ¿Te gusta aquello? Sí, le dije. ¿Te gusta que lo haga melódico? No, esto va a ritmo de acá al final, decía yo. Era piba, siempre hubo esa comunicación con mi papá. De todos los temas, en su mayoría, lo toqué, hacía alguna partecita, yo el violín, solo de violín, algún fraseo de bandoneón, el ritmo. Surgen entre muchos otros los renovadores Horacio Salgán y Astor Piazzolla, 2 rumbos igualmente válidos, 2 personalidades magistrales y muy diferentes. Salgán con su equilibrio, su fineza, su virtuosismo, y Piazzolla innovando permanentemente su estilo. Su influencia se hace sentir en los más valiosos ejemplos del tango contemporáneo, como Leopoldo Federico, Carlos García, Atilio Stampone, Raúl Garelo, Osvaldo Requena, quienes confirman la permanente vigencia del tango, que no se detiene ni se detendrá.